Y vuelve la encuesta de Polimétrica de Cifras y Conceptos en alianza con Caracol Radio y Red Más Noticias. Una de las preguntas a los ciudadanos tuvo que ver con la intención de voto para la presidencia de la República. ¿Por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted? Gustavo Petro, 17%. Sergio Fajardo, 15%. Germán Vargas Lleras, 14%. Humberto de la Calle, 10%. Claudia López, 7%. Clara López Obregón, 5%. Jorge Robledo, 3%. Alejandro Ordóñez, 2%. Iván Duque, 2%. Carlos Caicedo, 2%. Carlos Holmes Trujillo, 2%. Marta Lucía Ramírez, 2%. Juan Carlos Pinzón, 1%. Rodrigo Londoño, 1%. Piedad Córdoba, 1%. Rafael Nieto, 1%. María Rosario Guerra, 1%. Paloma Valencia, 0%. Otros, 1%. No sabe, 14%. Otra de las preguntas planteadas por la encuesta de la firma Cifras y Conceptos tuvo que ver con quiénes creen los ciudadanos que será el próximo presidente de la República. Pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2018, ¿quién cree que será presidente? No sabe, no responde. Noviembre, 28%. Julio, 39%. Germán Vargas Lleras, noviembre, 18%. Julio, 22%. Gustavo Petro, noviembre, 13%. Julio, 11%. Sergio Fajardo, noviembre, 10%. Julio, 4%. Humberto de la Calle, noviembre, 8%. Julio, 1%. Otro, noviembre, 6%. Julio, 3%. Claudia López, noviembre, 4%. Julio, 5%. Jorge Robledo, noviembre, 2%. Julio, 2%. Clara López, noviembre, 2%. Julio, 4%. Marta Lucía Ramírez, noviembre, 2%. Julio, 0%. Iván Duque, noviembre, 2%. Julio, 1%. Rodrigo Londoño, noviembre, 2%. Alejandro Ordóñez, noviembre, 1%. El que ponga Uribe, noviembre, 1%. Julio, 5%. Juan Manuel Galán, noviembre, 1%. Julio, 2%. Bueno, Mauricio, pues tenemos aquí en los resultados de nuestra más reciente encuesta prácticamente que un empate técnico entre tres candidatos que serían Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo. Interpretemos un poco estos resultados ante esa pregunta de por quién votaría usted en las próximas elecciones presidenciales. Vea, Paula, en las encuestas, y en esto hay que hacer énfasis ahora, hace 6 meses y de aquí en adelante hasta que lleguen elecciones y después, lo más importante es la película y no la foto. ¿Qué quiero decir con esa frase? Quiero decir que no solamente se trata de ver cómo están en este momento, sino cómo han evolucionado, porque si se mantiene la muestra, la metodología y demás, uno sí logra medir el pulso de cómo cambian las cosas. Y yo creo que desde esa perspectiva hay 2 o 3 cosas que decir. La primera de ellas, esto sigue bastante abierto. Es decir, cuando usted agarra el primer lugar de quién quiere usted que gane o por quién votará, el primer lugar tiene 17%, 17 puntos en el caso de Gustavo Petro, y por lo tanto, cuando usted empieza a repartir lo que queda mucho por jugar todavía. Esa es una primera cosa. La segunda, cuando uno ve la película, aquí hay 3 ganadores y un semiperdedor. Los 3 ganadores son, en primer lugar, sin duda Gustavo Petro, que lidera no solo intención de voto, sino también la pregunta de usted quién quisiera que ganara, que son 2 preguntas muy importantes, y además de eso sube 5 puntos respecto a la última observación de hace 4 meses. El segundo ganador, creo yo, es Sergio Fajardo, que va detrás, va pegadito, como usted bien dice, en empate técnico, pero sube 5 puntos frente a la observación pasada. El semiperdedor es Germán Vargas Lleras, porque está de tercero en esas 2, ¿quién quiere usted y por quién votaría? Pero de primero en otra, que es quién cree usted que va a quedar de presidente y sin embargo pierde puntos en esa. Por eso es semiperdedor, porque es el único de estos que empieza a perder puntos. Y hay un ganador circunstancial, que es Humberto de la Calle, que queda por allá de cuarto, pero se metió en la pelea. Es decir, ya está de cuarto pegado de manera muy directa a Germán Vargas Lleras, pero con un problemita. Y es que tiene que ver mucho con la coyuntura. Cuando a la gente se le pregunta cuál es la noticia que usted más oyó en estos meses, la primera respuesta es la consulta liberal. Por lo tanto, habrá que ver si la gasolina le termina alcanzando a Humberto de la Calle. En todo caso, esta encuesta confirma polarización,
confirma relativo debilitamiento del gran candidato que es Germán Vargas Lleras, pero debilitándose en las encuestas por el momento, y además el empate técnico, que creo que es lo fundamental para que se lleven a sus casas, con el hecho de que esto sigue abierto por completo. Y sin duda, Mauricio, es importante ir conociendo desde ya estas cifras y estos porcentajes, pero sí hay que esperar a ver qué pasa con esa encuesta del Centro Democrático y quién termina siendo el candidato de este partido, porque esto seguramente puede cambiar todo el panorama. Claro que sí. La siguiente es la ficha técnica de la encuesta polimétrica de cifras y conceptos, Caracol Radio y Red Más Noticias.